capturar al perro infernal de Hades, sostener el cielo y atrapar al toro que fue creado por Poseidón. Hoy hablaremos sobre los trabajos de Hércules y cómo terminó toda esta historia. Este video inicia con el séptimo trabajo de Hércules. Los 6 primeros están en el canal de Secretos del Mundo. Aquí te daré un breve resumen de esos trabajos. Al final estará el video de los secretos para que veas toda la historia. ¿De acuerdo? Bien, Hércules, también llamado Alcides, fue hijo de Zeus y Alquimena. Después de que Zeus lo llevó a beber leche de Hera dormida, le puso el nombre de Heracles en honor a la diosa. Hércules es su nombre romano. Hera, diosa vengativa, odiaba a Hércules porque le recordaba la infidelidad de Zeus. Cuando Hércules todavía era un bebé, Hera intentó matarlo enviando serpientes a su cuna, pero el pequeño Hércules era muy fuerte y logró estrangular a las serpientes sin ningún problema. La venganza de Hera continuó. Ya adulto, Hércules se casó con Megara y tuvo hijos. Hera, sabiendo cuánto amaba Hércules a su familia, lo volvió loco. Así, él mató a su esposa e hijos, perdiendo todo lo que más quería. Al recobrar la razón, comprendió sus actos y se sintió desesperado y triste. Entonces buscó la ayuda del dios Apolo, quien podía curar y aconsejar. Apolo le indicó a Hércules que debía servir al rey Euristeo en Tirinto y realizar tareas difíciles para redimirse y purificarse por sus actos. Decidida a eliminar a Hércules, le sugería a Euristeo que le impusiera 12 trabajos imposibles, creyendo que en alguno de ellos moriría. Los primeros 6 trabajos fueron matar al león de Nemea, matar a la hidra de Lerna, capturar la cierva de Cerinia, capturar al jabalí de Erimanto, limpiar los establos del rey Augías y matar a los pájaros del Estínfalo. Y el séptimo trabajo es del que hablaremos ahora. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir también. Eso me ayuda mucho. Si puedes, hazte miembro del canal. Eso ayuda bastante. Gracias a todos los miembros. Y otra manera en la que puedes ayudarme es usando los enlaces de Amazon que están ahí en el comentario fijado. Puedes comprar lo que quieras, puedes comprar las cosas que están en el enlace, o simplemente hacer clic en el enlace y buscar ahí, ya sea calcetines, calzones, ollas, lo que sea que quieras, me vas a estar ayudando. Porque una parte de ese dinero, en vez de ir a Amazon, que es una empresa multimillonaria, viene para este pobre aquí. Así que, muchas gracias. En el séptimo trabajo, las historias se cruzan, ya que Euristeo pidió a Arcoliño capturar al toro de Creta, padre del Minotauro. El toro surgió por el rey Minos, quien estaba ansioso porque no sabía si él o sus hermanos serían el nuevo rey. Entonces, decidió hacerle una petición a Poseidón, para que enviara una señal de que él, sí, se convertiría en el rey y no sus hermanos. Entonces, Poseidón envió una señal. Poseidón aceptó enviar un toro blanco si Minos lo sacrificaba en su honor. Cuando lo recibiera, podría haber sido una señal más tranquila, como un sueño. Podría, pero así no tendría gracia. En fin, ese toro blanco, es el toro de Creta. Solo que, ¿qué pasa? Minos pensó que ese toro era demasiado bonito y decidió no sacrificarlo, porque, no irónicamente, Minos quedó encantado con la belleza del toro cuando lo vio salir del agua, entradas de vacaciones con ellos y por algún motivo en el universo. Minos creyó que Poseidón no notaría que no sacrificó el toro que el dios hizo salir del agua. Pero mira la sorpresa, Poseidón sí se dio cuenta y decidió vengarse. Y amigos míos, se vengó en serio. Hizo que la esposa de Minos se enamorara del toro. La mujer hizo un toro de madera. Entró y el toro blanco la montó. Así nació el Minotauro, que Minos se encerró en un laberinto. Y algunos dicen incluso que ese mismo toro, el toro de esta historia de Poseidón, habría sido el toro que fue por Europa en aquella historia. Ahí fue donde Zeus terminó enamorándose de ella. La llevó por encima de las aguas y ella terminó cayendo ahí en un momento. Bueno, al recibir la orden de capturar al toro, Hércules se fue directo a Creta para cumplir con su parte del trabajo. Decidió pedirle ayuda al rey Minos, pero entonces el rey le dijo a Hércules que se las arreglara solo, que él debía capturar al toro por su cuenta porque no tenía nada que ver con eso, y Hércules no tuvo ningún problema para resolver esa situación. Simplemente agarró al toro por los cuernos, lo puso sobre sus hombros y se lo llevó a Euristeo. Después de mostrárselo al rey, soltó tanto al toro como a él. Recorrió Esparta y Arcadia, cruzando diversas ciudades hasta llegar a Maratón, en Ática, donde atormentó a varios habitantes.
El octavo trabajo de Hércules es quizá el más cruel y extraño de su viaje. Robar las yeguas de Diomedes, el rey de Tracia. Robar en el caso de Diomedes mismo, claro. Pero no eran caballos comunes, las yeguas eran bestias, insanas y por una razón simplemente macabra, eran alimentadas con carne humana. Sí, cualquier viajero que llegaba a esa tierra era banquete para las yeguas. Algunos dicen incluso que escupían fuego por las narices, como un tipo de yegua dragón. Esas criaturas vivían encerradas en un establo de bronce, encadenadas con grilletes de hierro, y cada una tenía un nombre. Podarbo, la veloz Lampón, Janto la brillante, la amarilla y Deino la terrible. Juntas eran el terror de Tracia y nadie se atrevía a acercarse a ellas. Durante el viaje, Hércules halló como compañero inesperado a Abdero, hijo de Hermes. Y este tipo no era solo un aliado, algunos lo consideran uno de los amantes de Hércules. Ambos idearon un plan para robar las yeguas. Era bastante simple. Primero, proteger a las yeguas y luego sacarlas del palacio. Y por último, enfrentarse a cualquiera que intentara detenerlos. Con la ayuda de Abderos, Hércules actuó con precisión, pero Diomedes notó el robo y los persiguió. Solo faltaba que Hércules no sabía que las yeguas eran carnívoras. Entonces, mientras él enfrentaba al rey, dejó a los animales bajo el cuidado de Abdero y eso, pobrecito, selló el destino del joven. Cuando Hércules volvió, encontró que Abdero había sido devorado por las bestias. Lleno de furia, Hércules capturó a Diomedes y lo arrojó a sus yeguas, obligándolo a sufrir el destino que él mismo impuso a otros. Después, se dice que las criaturas se calmaron, como si su furia hubiera sido saciada. Solo entonces, Hércules las llevó de regreso a Euristeo. El rey quedó fascinado con su fuerza y ordenó que los cruzaran. De ese linaje, según la leyenda, nacerían los caballos más nobles de la historia, entre ellos, tal vez incluso Bucéfalo, el legendario corcel de Alejandro Magno. En su noveno trabajo, Hércules debía ir a la tierra de las Amazonas y traer el cinturón de Hipólita, la reina. Apolodoro dice que el cinturón fue un regalo de Ares a Hipólita y representaba su poder como reina. Euristeo pidió a Hércules el cinturón porque su hija Admete lo quería. En versiones antiguas, el objetivo era que Hércules venciera a las Amazonas y trajera el cinturón como prueba. De cualquier forma, Hércules reunió a algunos compañeros y partió en barco rumbo a la tierra de las Amazonas, que se creía que estaba al sur del Mar Negro. Las versiones varían sobre quién lo acompañó. Unos dicen que todos los argonautas, otros solo héroes como Pelé, Teseo o Lolalo. Dicen que lo acompañaron entre 3 y 9 barcos y que durante el viaje pararon en varias tierras. En una de esas islas, llamada Paros, los hijos de Minos mataron a 2 compañeros de Hércules. Furioso, el héroe entonces mató a sus agresores. Como compensación, se llevó a los nietos de Minos, Alceo y Estenelo, como parte de su tripulación. Luego, Hércules ayudó al rey Lico en la guerra contra Migdón, y tras vencer, entregó las tierras a Lico, quien las nombró Heraclea. En honor al propio Hércules, todo parecía ir bien, hasta que Hera, que era enemiga de Hércules, decidió interferir en la situación. Hipólita admiró al héroe y aceptó darle el cinturón, pero Hera se disfrazó y dijo a las amazonas que Hércules quería secuestrar a la reina. Furiosas y asustadas, las guerreras montaron sus caballos y fueron a enfrentar a Hércules y su tripulación. La primera amazona en atacar a Hércules fue Aela, cuyo nombre significaba rápida como la tormenta. Era muy ágil y veloz, pero ni siquiera así, con toda esa habilidad, fue suficiente para Hércules, quien la derrotó fácilmente. Hércules, confundido y pensando que Hipólita lo traicionó, la mató, tomó el cinturón y lo llevó al rey Euristeo. El 10º trabajo. Al principio parecía sencillo, robar el ganado de un granjero, pero no lo era. El rebaño vivía en Eritía, una isla muy lejana al extremo oeste del mundo, tan conocido que en esa época se creía que era el fin del mundo, literalmente.
Para llegar, Hércules debía cruzar desiertos, mares y un calor intenso. La leyenda dice que el sol quemaba durante el viaje. Hércules se enojó tanto que disparó una flecha al sol, a Helios. Y ahí podrías imaginar que Helios se enojaría por eso, pero en realidad él quedó impresionado por la osadía. Ellos llegaron a conversar, negociaron ahí y llegaron a un acuerdo. Hércules fue obsequiado con la copa de Helios, que era como una embarcación muy rápida que el propio Helios usaba para cruzar el océano. Con ella, Hércules cruzó el mar y llegó a la isla de Eriteia. Pero claro, ¿no? El tal agricultor local era simplemente Gerión, un gigante de 3 cabezas, hijo de la Medusa. Ese gigante de 3 cabezas tenía un perro de 2 cabezas, Ortros, hermano de Cerbero. Hércules lo derribó rápido con su garrote. Entonces apareció Gerión, dueño del rebaño. Imagínate la escena, un guerrero con 3 cabezas, lanzas, escudos y cascos brillando bajo el sol poniente. Avanzó contra Hércules junto al río Antemus, pero antes de atacar, Hércules le disparó una flecha envenenada con sangre de la hidra que le atravesó la frente del medio, imagino, del gigante, que cayó lentamente, inclinando el cuello, como una amapola que pierde sus pétalos de golpe, como describen los poetas antiguos. Con el gigante vencido, Hércules reunió el ganado y emprendió el largo regreso. Ahí empezó la segunda parte del viaje, tan difícil como la primera. Creíste que fue fácil. En relatos romanos, Hércules cruza el monte Aventino con el rebaño, donde siglos después se fundaría Roma. En el trayecto enfrenta a Caco, un gigante caníbal que escupía fuego y quiso robar el ganado, hijo de Hefesto según algunos. Como era de esperarse, Hércules lo venció y continuó. En otro tramo del viaje, una vaca del rebaño escapó, y Hércules tuvo que perseguir a esa vaca por toda Italia, llegando hasta Sicilia. Ya casi llegaba a Grecia. La diosa Hera, que siempre buscaba atormentar a Hércules, soltó un enjambre de moscas que volvió loco al ganado y lo dispersó por todos lados. El pobre Hércules pasó días tratando de reunir a los animales, y aunque no logró recuperar a todos, aún así entregó la mayor parte del rebaño al rey Euristeo. Trabajo cumplido, prueba superada. Tras los 10 primeros trabajos de Hércules, el rey Euristeo consideró que 2 no contaban porque, según él, recibió ayuda. En el caso de la hidra de Lerna, cuando Lolaus lo ayudó, y también cuando limpió los establos del rey Augías. Según el rey Euristeo, él tuvo ayuda de los ríos, que hicieron todo el trabajo por Hércules. El primer trabajo extra de Hércules fue robar 3 manzanas doradas en el jardín de las Hespérides. Crecían frutas muy valiosas en un huerto mágico protegido por ninfas y un dragón. Para saber dónde estaba ese jardín, Hércules capturó al Viejo del Mar, un dios marino que podía cambiar de forma, y lo soltó tras revelarle el camino. En su viaje, vivió más aventuras. En ciertas versiones, Hércules luchó contra Anteo, hijo de Gea, quien era invencible al tocar el suelo porque obtenía fuerza de la tierra. Hércules lo notó y lo mató levantándolo y aplastándolo con un abrazo mortal. En otra historia, el héroe pasó por Egipto, donde el rey Busiris solía sacrificar extranjeros para asegurar buenas cosechas. Hércules fue capturado para ser sacrificado, pero rompió sus cadenas, mató al rey y se liberó. Después de muchos viajes, Hércules finalmente llegó al jardín de las Hespérides, y allí encontró al titán Atlas, condenado a sostener el cielo sobre sus hombros. Hércules tuvo una idea. Pidió a Atlas recoger las manzanas, y él sostuvo el cielo temporalmente. Atlas aceptó, pues era padre o pariente de las Hespérides, y podía entrar al jardín sin problema. Al volver con las manzanas doradas, Atlas ya no quiso cargar el cielo, y ofreció entregar las frutas a Euristeo él mismo. Hércules fingió aceptar, pero pidió al titán sostener el cielo mientras acomodaba su manto. Atlas retomó el peso, y Hércules lo engañó para irse con las manzanas. En otra versión, Hércules mató al dragón del jardín en vez de pedir ayuda a Atlas. El dragón ladón tenía 100 cabezas y tomó las frutas. Luego entregó las manzanas al rey Euristeo. Él se enfureció mucho. No creía que Hércules pudiera cumplir una tarea tan imposible, así que intentó una aún más difícil.
El 12º y último trabajo de Hércules fue el más peligroso: descender al mundo de los muertos y traer al Cerbero, el perro de 3 cabezas del Hades. ¿Aceptarías que un extraño llegara y se llevara a tu perrito? Ahora imagina hacer eso con el propio Hades, en su inframundo, un dominio sombrío pero accesible por grutas y grietas. Entrar ahí era una cosa, hasta era fácil, pero salir, eso casi nadie lo lograba, porque el Cerbero estaba ahí, fiel a su señor, vigilando las puertas de Hades. A diferencia de otros perros, él atacaba a quien intentaba salir, no a quien entraba. Por eso, Hércules no planeó nada descabellado. En vez de robar al animal por la fuerza, tomó una decisión más sabia: pedir permiso directamente a Hades. Pero convencer al dios de los muertos de renunciar a algo, y más aún a su perrito, sería prácticamente imposible. Entonces Hércules pidió ayuda a Perséfone, la reina del inframundo, y para ganarse su favor incluso se inició en los misterios de Eleusis. A través de esos ritos, Hércules aprendió los secretos del descenso al inframundo, y así se ganó la simpatía de la diosa. Dicen que eligió una entrada en el cabo Tainaron, el punto más al sur de Grecia, una cueva profunda que absorbía la luz. En su descenso a los palacios de Hades, Hércules encontró figuras que ya habían desafiado a los dioses, entre ellas Teseo y Pirito, atrapados para siempre en la silla del olvido como castigo por intentar raptar a Perséfone. Hércules liberó a Teseo, pero Pirito permaneció ahí. Luego se topó con el espíritu de su amigo Meleagro, quien le pidió un último favor: casarse con su hermana Deyanira. Hércules aceptó la petición, sin saber que eso sellaría su destino. Años después, llegó al trono de Hades y con Perséfone, el héroe logró lo que nadie haría: negoció con el dios de los muertos. Algunos dirán que Hades se conformó con irritar a Hera y aceptó, pero puso una condición: Hércules podía llevarse al Cerbero si lo capturaba solo con sus manos y lo devolvía después. El desafío ya estaba planteado y la parte más difícil resuelta. Después de eso, solo tuvo que ir a la guarida del Cerbero y lograr domar al perro, lo cual hizo. Gracias a su fuerza y la capa del león de Nemea, Hércules logró lo imposible. Subió a la superficie con el Cerbero encadenado. Cuentan que el rey Euristeo se asustó al ver a la bestia y le rogó a Hércules que se la llevara. Así liberó al héroe de sus servicios. Tras completar los 12 trabajos, hay historias de Hércules uniéndose a Jasón y los argonautas, en busca del vellocino de oro. Sin embargo, el escritor Heródoto no estaba de acuerdo con esa versión y afirmaba que Hércules, en realidad, nunca navegó con los argonautas. Según otra versión, también participó con los argonautas, pero no terminó la expedición en Cocles. Pero según Heracles de Eurípides, al terminar su trabajo y volver a casa con su esposa e hijos, Hércules fue presa de la locura y mató a su familia. Tras ese terrible episodio, fue exiliado de Tebas y se fue a Atenas. En otra versión, él se casó con Deyanira y durante su matrimonio, el centauro Neso intentó violarla. Cuando ella y Hércules estaban cruzando un río, y en ese momento, Hércules mató a Neso con una de sus flechas envenenadas. Antes de morir, el centauro engañó a Deyanira, diciéndole que su sangre era una poción de amor, que mantendría la pasión de Hércules por ella. Y, como Deyanira le tenía muchos celos, terminó creyendo esa mentira. Más tarde, usó esa supuesta poción, que en realidad era veneno, para manchar una túnica que Hércules iba a ponerse. Y cuando él se puso esa prenda de ropa, el veneno empezó a consumir todo el cuerpo de Hércules. Entonces, herido por la traición y el engaño, preparó una pira funeraria para sí mismo. Pidió que lo colocaran ahí y la encendieran. Su cuerpo mortal murió en la pira, y su parte divina ascendió al Olimpo. Ahí se reconcilió con la diosa Hera, a quien había perseguido durante mucho tiempo. Él se casó con la diosa Hebe, que era hija de la diosa Hera y diosa de la belleza. Así se volvió inmortal y ganó un lugar entre los dioses. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete
y haz clic en Secretos del Mundo, primera parte de los 12 trabajos. Sugiere temas en comentarios. Hasta la próxima.